Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Saludos, esta es otra intervención de tu podcast favorito, Almas en Espejo, con el doctor Peter Burgos Vega. Hoy en esta intervención quiero dialogar con ustedes acerca de las heridas gemelas. ¿Cómo podemos superar las heridas gemelas de la vergüenza y la culpa? Este es un tema que puede ser muy útil en su proyecto de higiene mental, higiene emocional o un proyecto de sanidad interna, porque una de las áreas donde muchas personas tienen mayor controversia en su proceso de sanación o recuperación es cuando se topan con el obstáculo de estas dos formidables emociones, que son la culpa y la vergüenza. En esta intervención y próximas intervenciones de esta serie estaremos definiendo estos conceptos de la culpa y la vergüenza, cómo pueden obstaculizar tu proceso de crecimiento, tanto emocional, psicológico y espiritual, y cómo tener la oportunidad de superarlo. Es bien importante entender la distinción entre culpa y vergüenza. La culpa es un estado emocional que se produce cuando alguna persona tiene la convicción o la creencia de que se ha desviado de sus principios, ha cometido una violación a su ética o a su moral, y por lo tanto le crea lo que podemos considerar un quebrantamiento o una violación a lo que es su estabilidad psicológica, estabilidad emocional, y por lo tanto crea este disturbio interno en la persona que muchas veces lleva a la persona a retraerse, otros se tornan irritables, algunas personas se sienten desanimadas, otros entran en un proceso de flagelación, o sea, se autocastigan para lidiar con la controversia. Y en algunos otros casos, la persona maneja la culpa con una actitud complaciente o una actitud de cómo puedo resolver la controversia. Y muchas veces no toda persona es efectivo como lidia con estas emociones y mucho menos con estos episodios. Así que cuando hablamos de culpa, no es otra cosa que la persona se ve involucrada en un evento, un episodio, no lo olvide, evento, episodio, una transacción con otras personas o inclusive en una transacción donde estoy yo involucrado conmigo mismo, donde la persona interpreta, juzga o concluye de que falló a su ética, falló a sus principios, violó sus normas y por lo tanto la persona entra en lo que se llama endeudamiento psicológico. Esto significa que la persona entonces comienza a operar por debajo de su funcionamiento óptimo. Si se da cuenta, cuando una persona sufre culpa, no es sorpresa que los recursos, su energía, su estado de ánimo, su estamina se vea decaída, y es por eso que algunas personas que se sienten culpables son asaltados con profundos episodios de ansiedad, episodios donde interpretan sentirse en malestar, irritabilidad, coraje, se tornan hipersensibles, inclusive pueden tornarse hasta confrontativos. Esto es bien importante que usted lo entienda, porque esto puede explicar el por qué algunas personas tienen un temperamento tan volátil, son muy irritables, o en casos extremos experimentan controversia en el manejo del coraje o de la ira, y no necesariamente está relacionado con un evento, una controversia con otras personas, sino la controversia y el conflicto que sufren con ellos mismos. Así que
cuando estamos lidiando con estas heridas gemelas, y llamo gemelas porque irónicamente, siempre donde usted descubre culpa, la vergüenza también está residiendo en la misma transacción. La culpa o el sentimiento de culpa es el sentimiento inicial, la vergüenza o ese estado de desnudez psicológico es el sentimiento complementario o de seguimiento cuando la culpa no fue intervenida adecuadamente. Así que cuando una persona experimenta culpa, ya sabe, recuerde, es una transacción, un episodio donde la persona se encontró en una experiencia donde el manejo que le otorgó a la situación violó lo que es su ética, violó lo que es su moral, violó lo que es sus principios y entra la persona inmediatamente en lo que se llama un endeudamiento psicológico. Ahora bien, cuando la persona no tiene la oportunidad de enfrentar ese episodio y darle clausura, porque cuando una persona sufre culpa, por ejemplo, si yo lastimo a alguien con un comentario o con una reacción mía que puede ser hostil, puede ser insensible, y darme cuenta que, oye, mi reacción fue demasiado exagerada, fue demasiado violenta, no fue adecuada o le falté el respeto a una persona, mi conciencia me alerta de tal violación a través de lo que es ese sentimiento de culpa, es ese aviso a mi psiquis de que estoy en violación a lo que es mi norma. Y por lo tanto, si yo no procedo a corregir esa transacción, sea corrigiendo la misma, o sea, pido disculpa o entro en una posición donde trato de clarificar esa transacción, mira, no, eso, discúlpame, esto no fue lo que yo te quise decir, o pido perdón porque mi reacción no está acorde con lo que realmente quería expresar, por lo tanto, me disculpo, te pido perdón, o inclusive, ¿verdad? Me abstengo de no, ¿verdad? No seguir perpetuando este tipo de intervención y la corrijo con una, ¿verdad? Una intervención en la cual asuma responsabilidad, pues eso permite que se cierre esa deuda que la persona está sufriendo en ese momento. Si yo ignoro y no me doy la oportunidad de proceder a darle un cierre psicológico a la culpa que estoy experimentando, pues no es sorpresa que la persona entre en estos estados de alteración emocional. O sea, en otras palabras, la persona entra en lo que se llama remordimiento, la persona entra en pesar, la persona entra en tristeza, la persona entra en coraje o otra manifestación que puede llevar la culpa es que la persona entre en un estado de negación o una actitud orgullosa o de soberbia o inclusive de testarudez, o inclusive de justificación. Si se da cuenta, todos estos ejemplos que le estoy regalando a través de esta intervención son respuestas que las personas producen al episodio de culpa, que si no está en sintonía con lo que se llama una revisión o una reparación del episodio, esa culpa que yo no cerré se acumula en mi psiquis, se acumula en mi estado mental, psíquico, se acumula también en mi estado emocional, afectivo, y por ende no es sorpresa que algunas personas muestren alteraciones en su conducta, alteraciones en su estado emocional, alteraciones en su estado de ánimo, y por lo tanto la culpa sea una causal para trastornos de la salud mental y emocional del individuo que se ve involucrado en dicha transacción. Así que en una próxima intervención voy a tener la oportunidad de también dar explicación o poder ilustrar cómo algunas personas son atormentadas a través del episodio de culpa y cómo entonces puedo tener la oportunidad de darle un cierre o un manejo adecuado a ese episodio y así poder lograr proteger y poder estabilizar mi sistema psicológico, lo que se llama psíquico, la psiquis,
mi sistema emocional y por ende mi conducta no se ve ni alterada ni comprometida en el funcionamiento tanto espiritual y emocional y social de la persona. Este es el doctor Peter Burgos Vega en otra intervención de su podcast Almas en Espejo. Síganos a través de esta plataforma que nos está escuchando y vamos a continuar este tema, el cómo se maneja la culpa. Tengan todos ustedes un bonito día. Hasta aquí, Almas en Espejo. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.